Hay un texto que me encanta mucho, cuando Juan el Bautista, que está en la cárcel, está muy duro esto, manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Bueno, y Jesús, respondiendo a esa pregunta, hace toda una alocución maravillosa que usted puede encontrar en el capítulo, creo que número 11, si mal no recuerdo. Déjeme ver, sí, capítulo 11, dice los mensajeros de Juan el Bautista. Y precisamente ya en el versículo 12, Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dice en el verso 11: de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Y aquí me encuentro esta palabra que siempre me ha llenado de mucha inquietud: el reino de los cielos, dice. Y repito, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y el verso 12 es una afirmación de Jesús que me llena de gran incógnito. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, el momento en que está viviendo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras versiones de la Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia. Y yo quisiera entonces hacer hoy una breve reseña acerca del reino de los cielos. Y lo voy a hacer de esta manera, desde una perspectiva teológica y desde una perspectiva bíblica. El reino de los cielos, entonces, de esta manera, es un concepto central, sobre todo en la enseñanza de Jesucristo. Voy a explicarles el concepto desde una perspectiva bíblica y voy a describirlo en 3 pilares. Primero, el reino de los cielos es el dominio, es la soberanía o gobierno de Dios sobre toda la creación y sobre todo en el corazón de los creyentes. Segundo pilar, Jesús describe el reino de los cielos en los evangelios como una realidad presente y como una realidad futura que ya está también en medio de nosotros, según dice Lucas 17:21. Y también será plenamente manifestado en una futura consumación. Y el pilar número 3, que el reino de los cielos es algo espiritual, no necesariamente ligado a un territorio físico, sino a la autoridad y señorío de Dios en la vida de quienes le obedecen. Ahora, desde una perspectiva teológica, le voy a presentar 3 pilares. Primero, el reino de los cielos representa la manifestación del plan de Dios para redimir, restaurar y gobernar toda su creación. Segundo, es tanto una realidad presente, el reino en el corazón de la comunidad de los creyentes, en ti, en mí, como una promesa futura, o sea, la plena realización de la segunda venida de Jesucristo. Y pilar número 3, la entrada del reino requiere fe, arrepentimiento y una vida alineada con los valores del reino, como es el amor, la justicia, la misericordia y la humildad. Resumiendo, el reino de los cielos sería entonces el gobierno soberano de Dios en la tierra y en los corazones de nosotros, que se manifiesta en la vida presente y será consumado allá en la eternidad. Ahora, surge una pregunta: ¿cuáles son las características de este reino de los cielos? Voy a presentárselas de inmediato.
El reino de los cielos, primeramente, es eterno. Mire qué lindo, eso tiene mucha teología. Porque el reino de los cielos empieza con Dios y termina con Dios. Por lo tanto, es eterno y es universal. En el sentido, hablando de que es eterno, de que Él era, es y siempre será el supremo soberano sobre todas sus cosas, sobre toda la creación. O sea, Dios gobierna los cielos, los ángeles, los planetas, la naturaleza, la historia y toda la realidad, aun cuando no necesariamente experimentamos su soberanía en nuestras vidas. La llegada del reino significa ni más ni menos que la intervención de Dios en el transcurso de la historia humana. Y su poder se plantea confrontando toda clase de fuerzas que lo resistan y que oprimen a las personas. Por eso el reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. Por eso el reino de Dios sufre violencia. ¿Cómo lo hace? Irrumpiendo en el curso normal de la sociedad. Este fue el mensaje central de Jesucristo en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería a Él mismo, que venía a esta tierra a cambiar el curso de la historia. Ustedes y yo sabemos, cuando Jesús vino, la historia se dividió en dos: antes de y después de. Hoy estamos en el después de. Pero ojo, mucho cuidado. No debemos de pensar que fue hasta en ese momento en que el reino de los cielos aparece en el escenario de la historia. No. Decíamos que el reino de los cielos es eterno, en el sentido de que era, es y seguirá siendo. En otras palabras, el reino de los cielos lo vemos estableciendo su soberanía desde las primeras páginas de la Biblia. Y voy a traer unos ejemplos. Cuando los israelitas sufrieron el yugo de esclavitud de Egipto, que era gobernado por los poderes ocultos, como poderes ocultos de las tinieblas, como eran Faraón, todos sus dioses y los ejércitos, vemos al Señor haciendo algo maravilloso. Y es lo que yo quiero que usted y yo hoy pongamos mucha atención. Entonces, aparece en el escenario el reino de los cielos cuando su pueblo, el pueblo de Dios, está siendo oprimido, maltratado. Y ellos oran, claman a Dios para que intervenga. Y entonces aparece, repito, en el escenario de la historia, Moisés, que habló en nombre de el yo soy de Israel, que juzgó a los dioses de Egipto a través de plagas, señales, milagros y su brazo extendido. Observe, ¿qué significa esto? Dos poderes que se enfrentan encarnizadamente y como consecuencia el poder de Egipto se desmoronó totalmente. Totalmente se vino al suelo. Lo que yo miro aquí, por ejemplo, en el libro del Éxodo, que se trata de dos reinos en colisión, en confrontación directa, es decir, el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Si nosotros nos referimos al reino de Dios, es necesario mencionar 4 cosas muy importantes. Hay una pastora muy querida, que quiero mucho, en Alajuela, la pastora Ana Isabel Marín, que se acercó y me pidió: Pastor Chacón, yo quiero que usted prepare un seminario para que hable a la iglesia sobre la guerra espiritual. Y le voy a ser sincero, hermano, yo nunca he pensado en eso. Bueno, pero ella quería un seminario sobre la guerra espiritual y estoy trabajando en eso. Llevo bastante tiempo metiéndole el tema y me he encontrado una cantidad de detalles importantes. Y aquí me encuentro uno.
Cuando emerge el reino de los cielos a esta tierra, lo que encontramos es una confrontación de los poderes que dominan la tierra, como dice la Escritura, y el poder de Dios. Y hay 4 cosas que quiero mencionarles: poder, batalla, conquista y victoria. La Biblia siempre muestra lo invisible antes que lo visible. Y esto es un detalle importante. Todo lo que tú ves, primero fue en el área, en la dimensión de lo invisible, de lo metafísico. Explico. Tenemos un edificio hermoso, la iglesia Cordero de Dios bíblica en Atenas. Pero ¿cuánto hace que se construyó esta iglesia, hermano? ¿Alguien sabe? Pastor, ¿alguien sabe cuántos años hace? 20, 10, 20. ¿Cuánto? ¿Nadie? ¿Siempre ha estado aquí? No. Creo que en algún momento aquí no hubo nada. Hubo un predio, un lote vacío, ¿cierto? No había nada. Pero alguien se imaginó, podríamos conseguir aquí una iglesia, construir una iglesia. Primero hubo una idea, un pensamiento. O sea, esta iglesia primero se concibió en un pensamiento, en el área de lo metafísico, en el área de lo no visible. Y por eso digo, la Biblia siempre muestra lo invisible antes que lo visible. Una vez que la batalla invisible se ha ganado, se convierte en una batalla visible. Este es un punto muy entendido por aquellos que sabemos interceder. Tras el poder político y tras el poder militar de Egipto, se hallaban poderes espirituales de las tinieblas. El episodio, por ejemplo, de las serpientes es una clara muestra de la batalla espiritual. Si vamos al libro del Éxodo, el capítulo 7, versículo 10 al 12, dice a la letra, y todos los textos que voy a leer son de la versión Reina Valera contemporánea. Dice: entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y esta vara se convirtió en una culebra. Verso 11: pero el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros de Egipto, y que con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara y éstas se convirtieron también en culebras. Sin embargo, la vara de Aarón vino y se comió las varas de todos ellos. En este episodio, las serpientes de los hechiceros representan los poderes ocultos, y la vara de Aarón, que devoró las varas de los hechiceros, simbolizan el poder de Dios. También debemos de recordar que el Señor declaró que ejecutaría juicio contra todos los dioses de Egipto. En Éxodo 12:12, la parte B dice: y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Entonces, recordemos que cada dios egipcio poseía una representación física o un símbolo. Las plagas fueron una clara manera cuidadosamente planeada por Dios para decir: tus dioses están derrotados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cualquier dios fuera de Dios ya está derrotado. Observemos algunos ejemplos. Los egipcios creían que el río Nilo era la morada del dios Hapi. Con la primera plaga muere el dios Hapi. Hapi se convierte en sangre. Con la segunda plaga, las ranas, símbolo de la diosa Haka, diosa de la fertilidad. Las ranas se multiplicaron de una manera descontrolada, y en lugar de dar fertilidad a las cosechas, Haka empieza a multiplicarse, siendo incapaz de cumplir su tarea. En la quinta plaga, el ganado empieza a morir. Los toros eran consagrados a la diosa Apis, las vacas a la diosa Isis y los carneros al dios Amón.
Entonces, las representaciones de estos tres dioses fueron aniquilados. En la séptima plaga, el cielo, hogar de los dioses, se convierte en un caos. Ra, el dios del sol, Ra, era una de las deidades superiores de Egipto, y en la novena plaga, Ra se apagó. Probablemente una de las creencias más importantes de Egipto era que Faraón y su primogénito eran de origen divino. Esta era la base de su autoridad. Sin embargo, la muerte del hijo primogénito de Faraón en la 10ª plaga representa la muerte de esa deidad. Y no debemos de olvidar que Moisés era un tipo de Cristo, un símbolo de Cristo, y cada plaga fue precedida por la predicción de Moisés. Estos hechos no podían más que afirmar que cada hecho ocurrido era causado por un poder mucho más superior que todos los dioses juntos de Egipto. Es decir, el Dios de Israel se revelaba a sí mismo como el soberano de la naturaleza. La predicción, la duración y la intensidad de estos hechos tenían lugar de acuerdo a su mandato. Dios se mostró a sí mismo como el soberano sobre la naturaleza y todos los dioses de Egipto. Pero veamos lo de la batalla militar, que es la parte física. Lo anterior es la batalla espiritual. En el reino de lo invisible, Dios hace eso y ocurre algo que se manifiesta. Una vez derrotados los poderes de Egipto en la esfera celestial, el Señor los derrota en el frente militar. Cuando los caballos, jinetes y todo el ejército de Faraón entraron en el mar para atrapar y alcanzar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Dios hizo volver las aguas y todos perecieron ahogados. Esta victoria de Dios fue el acto final de la liberación de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que el reino de Dios irrumpe en la esfera de lo natural, de la historia de la humanidad, de la historia de su pueblo y de su iglesia, lo hace con un propósito: salvación y liberación. Y debemos entonces mantener eso permanentemente consciente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque usted y yo hoy vivimos también, aunque no lo creamos o no lo experimentemos, el reino de Dios. Ahora, imagínese aquel cuadro. Los israelitas vienen pasando el Mar Rojo en seco, las aguas a un lado, izquierdo y derecho. Faraón ordena a su ejército, aquellos carruajes imponentes, aquellos caballos especializados y entrenados para la guerra, entran en ese callejón por el mar seco. Pero cuando el pueblo termina de pasar, Dios ordena que las aguas vuelvan, y aquellos caballos, aquellos jinetes, aquellos carruajes se van dando vuelta en medio de la espuma de las aguas y se ahogan todos. Y el pueblo de Dios a este lado mirando el espectáculo, viendo la gloria de la mano de Dios, cómo el reino de Dios irrumpe en favor de su pueblo, porque Él es un Dios todopoderoso. Y como hace un momento decíamos en un texto que una hermana leyó, Dios pelea por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Dios pelea por nosotros. Ahora, ¿qué ocurre en ese momento? Están viendo un espectáculo bochornoso. Están viendo cómo el ejército más poderoso de la historia, en ese momento, el reino de Egipto, estaba siendo derrotado por la mano invisible y poderosa de Dios. ¿Qué sucede? María, la hermana de Aarón, llama a unas cuantas mujeres, coge un pandero y empieza a danzar y hace un canto de victoria, un canto de liberación. Lo primero que debemos de observar en este canto es el uso repetido, y me di la tarea de contarlo 12 veces, el nombre del Señor. El nombre del Señor. Sin duda alguna que este cántico es una exposición
del nombre y del carácter de Dios. Es un canto de liberación. Mire, por primera vez, una multitud de esclavos, por primera vez en la historia, se convierte en un pueblo libre. Faraón, el rey de Egipto, había mantenido a los hijos de Israel en esclavitud por 400 y resto de años. Pero el Señor se enfrentó a Faraón para exigirle: deja ir a mi pueblo. Faraón se negó y fue sepultado como resultado de una guerra total ganada contundentemente. Y entonces encontramos en ese cántico no solamente un cántico, un himno de liberación, sino una confesión del reino. El clima del cántico es la confesión de María. En el verso 18 leo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Es la confesión del reino. Debemos de recordar que el reino de Dios no es un lugar sino un evento. O sea, la intervención de Dios en los asuntos del hombre. ¿Por qué significa qué significa esta intervención? ¿Qué significa? Que Dios está a favor de su pueblo. Dios está a favor de ti. Dios está a favor de mí. Y eso debe darte a ti seguridad, confianza, fe. Eso debe darte a ti lo que decía nuestro pastor: no se olvide que el domingo es una cita divina. El domingo, después de que usted trabaja 6 días en un almacén, en la tierra, en el campo, en el banco, en la escuela, donde sea, el domingo usted viene a reunirse aquí, aleluya, con la familia del reino de los cielos, para chocar nuestras manos, para abrazarnos y decir: gracias, Señor, por una semana más de vida que nos ha dado de victoria. Denle un aplauso al Señor. La intervención de Dios a favor de su pueblo. Él escucha el clamor e interviene a favor de su pueblo. Dios se opone a aquellos que oprimen al pueblo y le declara una guerra santa a los dioses y poderes de Egipto. El Señor es hombre poderoso de guerra y consigue libertad. ¿Cómo? Rompiendo cadenas de la esclavitud. Si nosotros podemos leer Deuteronomio 33, 2, 4 y 5, dice así: Moisés representa al Señor invadiendo Egipto desde el Sinaí, su santo nombre, con 10,000 millares. Él viene porque ama a su pueblo. Todo lo que Dios hace es porque Él te ama. Todo lo que Él hace es porque Dios ama a su pueblo. En el Antiguo Testamento era Israel y ahora es la iglesia. Ahora eres tú. Y tú dices: pero yo no me doy cuenta de eso. Sí, muchas veces no nos damos cuenta porque andamos despistados, totalmente despistados. Pero si usted estuviera conectado diariamente en su mente y corazón con el Señor, usted se daría cuenta cuánto Dios te ama. Entonces, la imagen del reino de Dios en Éxodo señala más allá el cumplimiento del reino, señalando a Jesucristo. El Evangelio de Mateo nos revela cómo Jesús es el segundo Moisés, pero mayor que este, de la manera que Dios descendió, intervino por su pueblo Israel. Del mismo modo viene Jesús e irrumpe en la historia de la humanidad, interviniendo porque hay una humanidad perdida. Pero ojo, el mismo sentido de poderes en colisión surge durante el ministerio de Jesús. A medida que Jesucristo echaba fuera demonios, curaba a los enfermos, calmaba la tempestad y resucitaba a los muertos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Invadiendo la prisión del hombre fuerte y liberando a los cautivos. ¿No es maravilloso? El reino de Dios se ha acercado y está en medio de vosotros. Amados y amadas hermanas, los cristianos podemos mirar al Éxodo como la primera imagen de liberación que se ha experimentado en Cristo Jesús. Sí, solo piensa por un momento cómo era tu vida antes de que Jesús
el reino de Dios irrumpiera en tu vida, llegara a tu vida. Amigo, amiga, puede que usted se encuentre oprimido por un dolor, por una enfermedad, por un problema económico, por una situación emocional, mental, no sé, por un problema de temor o ansiedad. Y esto es el resultado de vivir una vida sin Dios. Pero déjame decirte, y te lo garantizo yo, y muchos de los que estamos aquí, que si tú abres tu corazón a Jesús y irrumpe el reino de Dios dentro de tu vida, no solo tu vida va a cambiar, sino todo lo que te rodea. Porque cuando Dios bendice a su pueblo, lo hace de una manera espléndida, de una manera generosa. Dios me bendijo a mí y alcanzó a mi familia. Muchos de ustedes saben que eso es la manera en que Dios opera. Dios vino a tu vida y luego tu familia vino a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hoy mismo tú puedes experimentar el reino de Dios en tu vida por medio de Jesucristo. Porque al igual que Dios intervino en Egipto para traer libertad a su pueblo esclavizado y oprimido, de la misma manera Él puede hoy intervenir en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tus problemas y traerte libertad y salvación. Quisiera que dentro de este marco de referencia pudiésemos ver algunas imágenes del reino. Las Escrituras nos señalan varias imágenes del reino de Dios. Sin duda alguna, desde mi perspectiva, la primera es la intervención de Dios para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Pero aquí me encuentro una segunda, y se encuentra en el pacto del Sinaí, cuando el Señor llama a Moisés y declara en Éxodo 19, 3 al 6, y que leo para ti. El Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios, y Dios le dijo: Moisés, habla con la casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz, y quiero que usted entienda esta expresividad de Dios. Dios tiene formas muy hermosas para expresarse y llegar a nuestro corazón. El Señor dice: y si ustedes prestan oído, ¿qué significa? No significa activar nuestro sentido del tímpano, nuestro sentido auditivo. Significa: si ustedes me obedecen. Cada vez que tú escuchas y ves en la Biblia, si oyeres la voz de Dios, significa si me obedecieres. En este caso, si ustedes oyen mi voz, y una palabra que sigue en la forma de la literatura hebraica confirma lo anterior, porque dice: y cumplen mi pacto. Si ustedes escuchan mi voz, o sea, me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán, escuche esto me entusiasma grandemente, ustedes, tú y yo, serán mi especial tesoro. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Amados, esto es maravilloso, esto es precioso. Así como Egipto sometió al pueblo de Dios para que fueran sus esclavos por más de 400 años, y lo hicieron bajo un pacto no escrito, pero firmado por el látigo de los capataces egipcios. Ahora que el Señor ha derrotado los poderes de las tinieblas y como soberano conquistador inicia un tratado con el pueblo liberado, libre de Israel. En el pacto del Sinaí es ese pacto del reino. Es un tratado que establece los términos sobre los cuales el conquistador está preparando para relacionarse con una nación totalmente liberada. Ojo, esto es muy importante.
Ningún soberano vivió en medio del pueblo conquistado. Esto es histórico. Ninguno. No obstante, el Señor se proponía estar presente en medio de su pueblo y vivir como su rey. Esto significa un nuevo e increíble tratado de soberanía. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 y 34, advirtiendo sobre la idolatría. Pregunta ahora, si en los tiempos pasados, antes de que tú vivieras, o desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo a otro ha ocurrido algo tan grande como esto, o se supo algo así, ¿acaso algún pueblo ha escuchado la voz de Dios hablarle desde el fuego como lo has oído tú y seguir con vida? ¿O ha intentado Dios venir y sacar a una nación de en medio de otra nación y hacerla suya, con pruebas y señales, con milagros y guerra y con mano poderosa, con brazo extendido y hechos aterradores, como lo hizo el Señor su Dios en Egipto con ustedes ante sus propios hijos? Es una gran pregunta que hace el Señor a su pueblo. Amados, continuando con el pacto del Sinaí, Dios mismo tomó parte de estas conversaciones sociales y legales para que Israel pudiera comprender la naturaleza de su relación con Dios. La intervención creó una nueva relación claramente definida mediante juramentos, testimonios, bendiciones, maldiciones, condiciones, estatutos y mandamientos. De esta manera, el Señor se convertiría en su rey de una manera segura, animándoles hacia la obediencia. Miremos el siguiente texto de Deuteronomio 7, 7 al 9. Y tengo otro, Deuteronomio 10, 14 al 17. Leo el primero. El Señor los quiere y los ha escogido. Escuche esto. Se lo explico ahora más personalmente. El Señor dice: amados, Dios te quiere, Dios te ama y Dios te ha escogido. ¿A mí? Sí, a ti. Dios te ama, Dios te quiere y te ha escogido. Y por eso tú eres parte del reino de los cielos. Y por eso usted está hoy aquí. Usted es privilegiada, usted es privilegiado, yo soy privilegiado, somos un pueblo privilegiado. Aleluya. El Señor los quiere y los ha escogido. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes son un pueblo muy insignificante, sino porque el Señor, vuelvo y repito, los ama. Y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder de Faraón, del rey de Egipto. Y sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, Dios fiel, Dios fiel. Cada mañana cuando tú abres tus ojos, tú tienes que pensar: Dios es fiel. Me permite abrir mis ojos, me permite ver la luz de un nuevo día, me regala la oportunidad de vivir de nuevo, de servirle a Él, de ser de utilidad a mi familia, de ser una persona feliz. Porque déjeme decirle algo: cuando usted sirve a Dios, cuando usted ama a Dios, cuando usted siente que la presencia de Dios inunda su corazón, usted lo que quiere es servir y ayudar a los demás. Y cuando usted hace eso, usted es una persona feliz. ¿Quiénes son infelices? Los ególatras, los egoístas, los que creen que ellos son los dueños del mundo, los que creen que tienen que extenderles carpeta roja donde quiera que vayan. Y si alguien no lo hace, entonces se siente mal. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Y la seguridad no está en cuánto tienes o cómo eres o qué vistes, sino en saber que Dios te ama a ti. Amén. Muy bien. Continúo leyendo. Así que, verso 16: circunciden el prepucio de su corazón
y no sigan siendo obstinados, o sea, cabezones, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Voy a presentarles una tercera imagen del reino. La tercera imagen del reino se encuentra en la conquista y monarquía a través del rey David. El Señor, el rey en medio de Israel, le dio victoria tras victoria, dice, a medida que ellos iban invadiendo la tierra prometida de Canaán. En el Salmo número 47 describe el Señor como rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nuestros pies, dice el verso 2 y el verso 3, bajo el liderazgo de Josué. Cada tribu luego tuvo una porción de esa tierra. Entonces, la monarquía del rey David, que fue el segundo de a bordo, el primero fue Saúl, que Dios lo desechó. Pero David, que dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios, es el cumplimiento real sobre las promesas hechas a Moisés acerca de la tierra prometida. Y hay tres textos fundamentales para la monarquía de David que no vamos a verlos, se los menciono solamente. El Salmo número 2, segundo de Samuel 7:8 y primero de Reyes 4. Pero voy a ver el Salmo 2. En el Salmo 2 vemos que la confrontación ya no es entre dos reinos, ahora es con todas las naciones contra el Señor. Más o menos lo que está sucediendo hoy en Israel. El pueblo de Irán, que desde otrora ha querido destruir y desaparecer Israel desde siglos atrás, desde que eran los asirios y luego los persas y ahora Irán. ¿Cuál es el llamado de los ayatolas, hijos del demonio? ¿Cuál es el llamado? Que todas las naciones se unan para desaparecer a Israel. Lo que está diciendo aquí el Salmo. Israel, sea lo que sea, sigue siendo el pueblo del Señor. Dios los pasará por fuego por haber desechado al enviado del cielo, por haber rechazado al Mesías. Ellos tendrán que pagar un precio muy duro, pero al final tendrán que someterse al poder y al amor de Dios. Pero lo que sucedió en otrora, siglos atrás, lo estamos viendo ahora. Entonces, por cierto, esto fue un quiebre del pasado, lo cual el profeta Samuel no pudo entender por qué Dios, que quería gobernar a su pueblo, ese era su anhelo, vivir con su pueblo, gobernar a su pueblo desde un punto de teocracia, ahora pone un rey. Y Samuel no lo entendió. Precisamente la palabra Mesías, que significa ungido, era el nombre que los israelitas daban a su rey, su rey. Así que David fue el primer ungido, y precisamente el Salmo 2, que llamamos un salmo mesiánico, impone un llamado a la autoridad del rey de Israel. He aquí el documento de nombramiento, el verso 6, se los leo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el verso 6. Y Dios le dice, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy, en el verso 7. Otro texto, en ese mismo salmo. No, en segundo de Samuel 7:8. Que encontramos paralelos entre lo que pasó en el Éxodo y lo que pasa ahora en esto. Hay un establecimiento de la monarquía de David y hay una secuencia de esa afirmación, de esa fundamentación. Primero, el anuncio del reino es inherente o parte del nombre divino yo soy. Segundo, la intervención del reino mediante una batalla espiritual militar. Tercero, la canción de liberación del reino, de la cual hablamos, con la monarquía de David. Y tenemos, uno, la promesa profética del reino, que está en segundo de Samuel 7, 12 al 16. Dos, las guerras de David seguidas, tres, por la época dorada del reino de Salomón. El reinado de David y el reinado de Salomón son
un botón de muestra de lo que era el reino de Dios. En 2 de Samuel capítulo 7 podemos decir que es el cumplimiento real sobre las promesas hechas a Moisés acerca de la tierra prometida. Y ahora nos está mostrando el Señor en 2 de Samuel capítulo número 7 y 8 que son textos para las 2 primeras etapas de ese reinado. Y luego viene algo muy importante, porque este capítulo trata con la promesa del reino a través del profeta Natán. ¿Quién era Natán? Aquel que descubrió el pecado del rey David. David acababa de completar las batallas para proclamarse rey sobre todo Israel. Y describe sus victorias sobre las naciones vecinas. Y este capítulo 7 se divide en 2 partes: la promesa profética y luego la respuesta de David. Ahora, veamos esa promesa profética que tiene 3 pilares. 1, nos encontramos un juego con la palabra casa, y esto es maravilloso, póngale atención. Nos encontramos un juego de palabras con una palabra, casa. David quiere construirle a Dios una casa, un templo físico, pero también el Señor va a construir una casa o dinastía para David. Y aquí encontramos una casa con C mayúscula y una casa con C minúscula. Veamos, dada David una casa que es igual a una dinastía, significa darle un gran nombre. Y esto anticipa el enfoque de la respuesta de David, la cual debe exaltar el gran nombre del Señor. Así que tenemos casa, o sea, dinastía, y casa, nombre del Señor. La esencia de la casa y el nombre es el establecimiento del reino. Dios promete que la casa de David no tendrá fin. Eternamente. Dios está estableciendo una casa con C minúscula, pero David promete hacerle una casa con C mayúscula, donde Dios pueda morar en medio de su pueblo. Aleluya. David ahora va a exaltar el nombre del Señor, y esto es subrayado con la expresión Yahweh o Sabaoth, que en hebreo se traduce como Jehová de los ejércitos. En más de una ocasión usted y yo vamos a encontrar en la Escritura esta expresión, Jehová de los ejércitos, y que significa en el original el que es soberano sobre todos los poderes del cielo y de la tierra. Entonces, una vez más, la idea de la realeza es inherente al nombre de Dios, y el hilo más constante que ocurre a través de la respuesta de David es el nombre de Jehová. Señor Jehová, Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Y un dato muy importante, que es la base del reino de Dios. En este caso, que es la promesa de Dios y la respuesta de David en adoración y alabanza. Pero otro detalle que es muy importante es que aunque la palabra pacto no se menciona específicamente, está detrás de todo el pasaje. Está implícito en el llamado de la fórmula del pacto. En el 2 de Samuel 7:24 dice la Escritura: y tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, para siempre. Por eso les dije hace un rato, aunque Israel ha sido testarudo, aunque Israel ha sido desobediente, dice Dios: tú estableciste a Israel como tu pueblo, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y ya en el 2 de Samuel, ya en el capítulo número 8, nos señala con una clara expresión visible y militar del reino, y además con una frase recurrente: y Jehová dio la victoria a David. Y Jehová dio la victoria a David. Por donde quiera que él fue, David tuvo victoria. Derrotó a los amalecitas, derrotó a los filisteos, conquistó la tierra, y la promesa de Dios se cumplió. Aleluya. Y el reino de David sobre todo Israel
Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, dice la Escritura, que sin duda es un paralelo a la confesión del reino. En el cántico de victoria de Éxodo 15 y 18 que les mencioné, Jehová reinará eternamente y para siempre. Alabado Dios. Voy a brincarme algo porque si no, no terminamos nunca. Esto que les estoy dando, hermanos, es un glimpse, es un pequeño cuadrito. Pero voy a hablarles del estilo de vida del reino. En el primero de Reyes 4, 25, 28 vemos esto. Israel nunca hizo diferencia entre lo material y lo espiritual. La gloria del reino abarcaba mucho más que la prosperidad material. Dios le dio a Salomón sabiduría y mucha revelación. Y ya que Salomón era el rey de Dios, él veía las cosas desde la perspectiva del reino. Pero ojo, cuando la mente de un hombre está formada y transformada por el reino de Dios, se convierte en un visionario, en un pensador expansivo. Por ejemplo, cuando vemos en Primero de Reyes 4:20 que compara la nación con la arena que está al lado del mar, así es la mente de un rey, de una persona, de un hombre, de una mujer que está consumida en el reino de Dios. Para que usted entienda eso, la magnitud, la inmensidad, la profundidad, la altitud que hay en lo que es la física, es lo que Dios le permite a un hombre y a una mujer de reino mirar como visión. Mire usted, por ejemplo, en el rey Salomón, pronunció 3,000 proverbios. Sus canciones sumaban 1,005. Se le atribuye el cantar de los cantares en una de las piezas de la literatura romántica y sexualmente explícita. El hecho de que los cánticos tanto románticos como espirituales, sean una expresión del reino, es testimonio de la cosmovisión del mundo hebreo, que incorpora la totalidad de la vida bajo el reino de Dios. Salomón también fue biólogo, fue zoólogo, fue ornitólogo, fue herpetólogo, que estudia los anfibios y los peces, como dice Primero de Reyes 4:33. No hubo entonces aspecto de la creación, de la comprensión judía, de la plenitud de la vida que fluye del reino de Dios, que Salomón no estudiara. Y como tú, y cerraré con esto, podemos experimentar el reino de Dios, tú y yo. ¿Cómo podemos enfrentar el reino de Dios? La intervención de Dios siempre va a traer libertad de la esclavitud, en éxito de vagar en el desierto de opresión extranjera. El reino trae consigo el gobierno de la justicia, y tú y yo podemos experimentar el reino de Dios al conocer a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor, que significa vivir bajo su dirección sabia y justa, como dice el Salmo 96:10. Digan ustedes entre las naciones, el Señor es el Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Él hace justicia al oprimido, da de comer al hambriento, liberta a los cautivos, protege a los extranjeros y sostiene al huérfano, a la viuda también. Y en el Salmo 146, 7 y 9 podemos leer más, porque el gobierno de Dios abarca toda nuestra vida. Pero no podemos olvidar la promesa de un rey venidero. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero seguimos esperando la venida de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga Jesús en su segunda venida aquí a la tierra. Él es el renuevo de Jehová, el tronco de Isaí. El gobierno será puesto sobre sus hombros y llevará todos los títulos mesiánicos. ¿Cuáles? Los que están en Isaías 9, 6 y 7. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amados, amadas hermanas, así como la justicia de Dios fluyó a través de David a Israel, trayendo consigo libertad de la opresión, asimismo el nuevo David, Jesucristo,
vendrá con justicia y equidad para todas las naciones en el pacto nuevo y eterno que inició precisamente con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que estaba diciendo era: arrepentíos, que es una palabra que en el texto griego en que se escribió el Nuevo Testamento significa metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de mente con respecto a Dios, un cambio de mente con respecto a mí mismo, un cambio de mente con respecto a los demás. Un arrepentimiento. La palabra griega metanoia significa eso, ir más allá. Significa elevar la mente por encima de la forma habitual de pensar y de actuar. O sea, tomar una nueva dirección. Es la decisión consciente de dejarse gobernar a uno mismo para someterse a la voluntad de Dios. Dejar de hacer lo que a mí me da la gana para decirle: Señor, gobierna mi vida, transforma mi vida, transforma mi familia, ayúdame para hacer luz. El reino de los cielos. Número 2, para los oyentes de Jesús, esto no sería exclusivamente un lugar lejano después de la muerte, sino al gobierno de Dios en la tierra. Es la soberanía de Dios, es el estado de las cosas donde Dios es el gobernante y juez supremo. Una nueva cultura significa: Jesús describió este reino como algo valioso, transformador, comparándolo con un tesoro escondido o una semilla que crece. O sea, en todo lo que les he hablado, usted y yo podemos ver y notar, experimentar la centralidad de Jesucristo. Número 3, el reino se ha acercado a vosotros. Esta frase indica que el reino ya no era una promesa futura o muy lejana, sino una realidad presente, gracias a la llegada de Jesús. Y esto implica, o implicaba, en el momento que vino Jesús hace 2000 años, su presencia física. El reino se acercó porque el Rey Jesús estaba físicamente presente entre ellos. ¿Pero qué significa esto? Jesús estaba diciendo que la oportunidad de vivir bajo el favor y la dirección de Dios estaba ahora al alcance de todos, no solo de unos cuantos privilegiados. En resumen, Jesús quiso decir: cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque Dios ha traído su gobierno a la tierra y ahora está disponible para ustedes a través de mí. A esto le podemos llamar el sentido inmediato del reino. Que Dios les bendiga. Continuaremos, pastor, porque esto se queda todavía corto. Que Dios les bendiga mucho y que algo haya quedado en sus corazones acerca del reino de Dios. Que tengan feliz fin de semana.